se certificó a Colombia, pero se desertificó al presidente Petro. Y que nos da un poquito no sé, un perdón político, por decirlo así, al mismo tiempo que puede leerse como un regaño político. Pero con el waiver, con la excepción, pues al final, ¿en qué punto quedamos? ¿Cómo que viene ahora? A Petro le queda un poco más de un año, pero las relaciones con Colombia son para siempre. Hola a todos y a todas, bienvenidas al primer episodio de este podcast, este video podcast que se llama En las drogas, un espacio para hablar sin adornos sobre las políticas de drogas y lo que significan, ojo, en la práctica. Se trata este podcast y es lo que haremos en los episodios que vamos a publicar a partir de este momento cada 15 días, de explicar con calma y en un lenguaje claro temas que suelen parecer lejanos, pero que afectan directamente a Colombia. Como digo, a partir de hoy y cada 15 días van a tener ustedes un nuevo episodio en las plataformas de audio y de video que prefieran. Explicaremos y discutiremos temas claves de política de drogas desde ángulos que a veces no han sido tan explorados, que son poco explorados y con la intención de aclarar asuntos que no se han explicado suficientemente. Y además, entre episodios, publicaremos unas pequeñas cápsulas pensadas para quienes no son expertos, pero que quieran entender mejor de qué se trata todo esto. Mi nombre es Jorge Espinosa, soy periodista, editor general de Caracol Radio, y hoy me acompañan dos personas claves en todo esto. Paula Aguirre, la directora de Elementa Derechos Humanos de DHH, una organización que lleva años investigando sobre política de drogas y derechos humanos. Hola, Paula. Jorge, Juan, hola, ¿cómo están? Qué bueno encontrarnos para hablar sobre drogas. Sí, encontrarnos en este espacio. Paula nos va a estar acompañando, obviamente, como parte de este equipo en muchos de los episodios que vamos a grabar de aquí en adelante. Y también con nosotros Juan Carlos Garzón. Juan Carlos es una persona que tiene muchos años de experiencia estudiando el asunto de las drogas y también hablando de los problemas específicos que afectan a Colombia. ¿Qué hubo, Juan Carlos? Hola Jorge, hola Paula. Bueno, feliz de empezar con esta aventura, este primer episodio. Sí, este primer episodio tendremos muchas sorpresas, muchos temas que están en la coyuntura, pero que también han sido importantes a lo largo de los años. Son temas que se han ido convirtiendo como en temas repetidos a lo largo del tiempo y trataremos de explicarlos. Pero hemos decidido empezar con este primer episodio hablando de lo que acaba de pasar y que tiene que ver con lo que cada septiembre pasa desde los Estados Unidos hacia Colombia, que es la famosa certificación, en este caso la desertificación. Lo primero que le quiero preguntar a Paula es cómo denominaría ella lo que ha ocurrido hace algunas horas y que decidió el presidente Trump en los Estados Unidos. Algunos titulares de prensa han señalado que se certificó a Colombia, pero se desertificó al presidente Petro. ¿Ese le parece un buen resumen, Paula? Yo creo que es una forma interesante de verlo. Desde este lado lo calificamos un poco como algo esperado dentro de lo inesperado tal vez, porque un poco habían varios escenarios. Se esperaba la desertificación desde hace varios meses y en todos los sectores se estaba diciendo se va a desertificar. Es la apuesta más grande y también se hicieron esfuerzos para evitar la desertificación, que seguro más adelante vamos a conversar sobre eso, pero al mismo tiempo pues la sorpresa fue la exención en la que finalmente calificó Trump ayer a Colombia en el marco de su examen anual y que nos notifican cada septiembre y que nos da un poquito no sé, un perdón político, por decirlo así, al mismo tiempo que puede leerse como un regaño político. Paula, ¿esto por qué importa? ¿Por qué es importante que se hable de la certificación o de los efectos de la desertificación o de un punto intermedio, que parece lo que ha ocurrido? Bueno, yo creo que esto importa porque es el resultado de un mecanismo que Estados Unidos usa año a año, donde evalúa si los países están haciendo lo suficiente contra las drogas en su llamada guerra contra las drogas y si los países aprueban este examen, Estados Unidos mantiene la cooperación. Entonces, en este punto es bastante importante resaltar que si no aprueban, pueden ser sancionados con menos ayuda, bloqueo de créditos y claro, pues también esto impacta en un golpe reputacional a nivel internacional.
Juan, ¿usted cómo lo explicaría? Sobre todo porque me da la impresión, por la historia de las certificaciones, no solamente a Colombia, sino a otros países del hemisferio y países del mundo, de que esto no se trata solamente de un asunto que tiene que ver con las drogas. Obviamente está centrado alrededor de eso, pero también tiene mucho de político. Sí, pues hay que explicar varias cosas. La primera es que este mecanismo se aplica desde los años 70. Eh, no solamente le cae a Colombia, esto es un mecanismo que se aplica pues globalmente, digamos, es una evaluación que hace Estados Unidos de todos los países. A lo largo de la historia esto ha presentado distintos matices y finalmente llegamos a esta versión, que es una versión que en realidad la tenemos como desde principios de los 2000, eh, donde se aplica esta herramienta, pero se le da una atribución al presidente para aplicar lo que se llama un waiver, que es como una excepción, ¿no? Entonces ahí tenemos distintos países en donde hay países que han mostrado resultados positivos en drogas y son desertificados, como pasó con Bolivia, con Evo por allá en el 2008, en donde Bolivia mostraba resultados positivos descendiendo cultivos de coca y fue desertificado, claro, en medio de la expulsión de la DEA. También tenemos Afganistán en el periodo 2000-2010, en donde el opio seguía subiendo, la producción de opio, y el país era certificado bajo intereses estratégicos, ¿no? Y en Colombia tenemos referentes recientes. Esto para decir que sí, el examen sobre los asuntos de drogas y control de la oferta es importante, pero aquí hay también hay un juego político, es decir, hay un contenido político, hay una valoración política del uso de la herramienta. Y eso creo que el mejor ejemplo es justamente lo que acaba de pasar, y es que digamos, reconocen el trabajo de las instituciones judiciales y la fuerza pública, pero señalan al liderazgo del presidente Petro. Sí, incluso con un reconocimiento a los alcaldes, a las autoridades municipales que estuvieron en Estados Unidos recientemente tratando de que no pasara lo que de alguna manera pasó, pero ya establecimos que está más sancionado el presidente como su figura de liderazgo que el país. Esta idea de empezar a certificar o desertificar países, Paula, ¿de dónde viene? ¿Esto por qué se lo inventaron ellos y para qué les sirve? Bueno, un poco vamos a dividir este proceso en 4 momentos. Primero, el mecanismo, como decía Juan, nació en los años 60 en plena Guerra Fría, y en ese entonces la ayuda exterior no era solo ayuda, era una especie de premio o también un castigo, como la calificación de un profesor estricto, y si estabas de su lado, pues recibías dinero y cooperación, y si no, te cerraban la puerta. Luego, como segundo momento, en los 80 esa lógica se aplicó de lleno a las drogas, y el Congreso ordenó que cada año el presidente publicara una lista, los que colaboraban y los que no. Los que quedaban en la lista negra perdían pues millones de dólares en cooperación y también veían afectada su calificación para acceder a créditos internacionales, y era como ser expulsado. Ya no tenían acceso a absolutamente a nada. Y en tercer momento tenemos en los 90 cómo se endurecieron estas medidas. Era la forma más rápida de mostrar una especie de mano dura contra las drogas. El Congreso presionaba, Washington quería resultados, y la certificación, o en este caso también pues los escenarios de certificación, como lo contaba Juan, pues era una especie como de boleta pública. Pero en 2002, como último momento, las reglas empiezan a cambiar, y esto se da porque hasta ese momento todo era muy rígido, entonces si no cumplías, pues automáticamente perdías la ayuda. Este cambio implicó que ahora se empieza a considerar esta posibilidad de los waivers o las exenciones, como decía Juan también ahorita, y este ha venido siendo como el avance que ha tenido el proceso y los diferentes momentos que ha tenido durante las últimas décadas en clave de relaciones bilaterales, concretamente con Estados Unidos. Claro, yo creo, Juan, que ese es un punto importante. Yo no sé qué tanto podemos entrar en las cifras de lo que ha pasado en la última década con la producción de cocaína y con el área sembrada de cultivos de uso ilícito, en este caso particular la coca. Pero si yo no estoy equivocado por las cifras que yo he visto, desde hace muchos años, si se tratara solamente de un asunto de drogas y fuera tan inflexible como en otro momento, deberían habernos desertificado hace mucho rato, porque la explosión de la producción de cocaína en toneladas viene subiendo ininterrumpidamente desde el 2012-13,
posiblemente, igual que los terrenos sembrados con coca, tal vez con una excepción muy breve en el periodo justo cuando se firmaba el Acuerdo de la Paz. Pero a partir de entonces, Santos I, Santos II, Duque y Petro han visto las curvas incrementándose. Luego, como decimos, no es solamente un problema de drogas. Sí, esto que esta trayectoria que nos cuenta Paula, voy a conectarlo con esto y es porque, bueno, en redes y entrevistas y esto dicen, esto no nos pasaba desde Samper, Sí, no, y sí. ahora entonces tratan de hacer como una comparación con Samper, pero justamente por lo que nos dice Paula, el mecanismo que se aplicaba en la época de Samper no tiene la misma dimensión que tiene el mecanismo ahora. Ahorita hay más flexibilidad. ¿Por qué? Porque, pues, básicamente lo que les pasaba es que en medio de, luego de las Torres Gemelas y el combate al terrorismo, lo que pasó en ese momento es que los incumplidos eran los más estratégicos, como sucedía, por ejemplo, en Afganistán, ¿no? Entonces, eso explica, Jorge, por qué finalmente no hay una correlación entre las hectáreas cultivadas y la certificación. Aquí hay una valoración política que se jugó en varios tableros. Yo pues he tenido la oportunidad de hablar con exfuncionarios que trabajaron en esos momentos y ellos afirman que si hubiera sido por los resultados, Colombia pues hubiera sido certificada antes. Por ejemplo, en el periodo de Santos y el proceso de paz. Sin embargo, la valoración ahí fue distinta y entonces se priorizó el interés político y la perspectiva del proceso que el tema de los resultados, ¿no? Entonces, la certificación, o sea, yo no quiero decir que las cifras no importen, pues obviamente las cifras también juegan, pero si uno quiere explicar, y creo que lo estamos viendo claramente, cómo opera el mecanismo de certificación, eso es más allá de un conteo de hectáreas erradicadas o fumigadas en algún momento. Sí, sobre eso precisamente durante el gobierno de Duque se trataron de erradicar o se erradicaron efectivamente más hectáreas, pero la verdad es que tampoco hubo un cambio drástico. Incluso me parece, Paula, que el fin del gobierno de Duque, que es 2022, le entrega al presidente Petro un incremento de hectáreas que ya estaba alrededor de los 230.000. Lo que pasa es que en 2023 pues las cifras fueron incluso más altas, pero pues es lo que dice Juan, no es suficiente explicarlo solamente con las cifras. ¿Cómo es? Bueno, ¿quería añadir algo, Paula? Sí, quería Sí, agregar algo chiquito porque sí, sí. definitivamente nos muestra que no es un factor solamente objetivo, si lo queremos llamar así, porque estábamos en un escenario de desertificación durante el gobierno de Duque, incluso a principios de este año, cuando estaba todo el ruido de la desertificación desde febrero, perdón, desde sociedad civil tuvimos una visita a Washington para tener algunas conversaciones muy en el sentido académico, de entender el proceso y de entender cuáles eran las percepciones y el panorama, y nos contaban incluso que a Duque le iban a desertificar, que en ese momento íbamos a tener una desertificación y un poco la moneda de cambio fue todo el tema de migración. Entonces, tenemos a Duque que empieza a liderar el tema de migración en la región para evitar, evidentemente, que los migrantes y las migrantes llegaran a Estados Unidos, las migrantes y los migrantes venezolanos, claro. Entonces, esta moneda de cambio fue lo que terminó dando la posibilidad de que Colombia fuera desertificada. En este momento, evidentemente, no importaron el número de hectáreas. Porque hay una cosa para que la gente entienda un poco el desacople, porque y ahorita pues podemos entrar a explicar, digamos, como los tiempos del mecanismo, pero cómo funciona el mecanismo no corresponde con los periodos presidenciales. Por ejemplo, el próximo año vamos a tener una cosa rara, ¿no? Y es que el proceso de certificación empieza a valorarse en marzo y termina decidiéndose en septiembre, ¿no? Entonces, en realidad, ¿a quién desertifican? ¿No? Pues si el presidente no va a seguir siendo el mismo, entonces si usted certifica, la certificación le cae al que todavía no ha comenzado o al que va a empezar. Entonces hay un desacople, ¿no? Entonces el último año de Duque, que fue el peor, pues finalmente si se tomaba la decisión de desertificar o certificar, eso le iba a caer al nuevo gobierno, ¿no? Entonces hay ese desacople. No coincide, digamos, los periodos presidenciales con el proceso de certificación.
Sí, muy importante. El último año Duque, como dice Juan, 2022, que es compartido con los primeros meses del presidente Petro, pero es muy difícil atribuir a un gobierno que lleva 2 o 3 meses un incremento de cultivos de esa magnitud, pero eran 230.000 hectáreas para empezando 2023 y la producción potencial de cocaína también se incrementó de manera muy significativa. Duque la dejó en 1.738 toneladas y ahora ha subido a 2.664, que es pues un incremento realmente muy impresionante. Les quería preguntar a ambos cómo es ese examen anual. Si Juan, tal vez que lo mencionó de último, quiere empezar explicándolo. En marzo, los señores del Departamento de Estado, supongo, se sientan y miran qué. Básicamente se hace un informe, es un informe global de cómo los países están comportando en términos de la respuesta. Entonces se mira incautaciones, se mira hectáreas erradicadas, o sea, todo en términos como de control de la oferta, ¿no? Eso es básicamente. Se empieza a organizar la información y entonces se da, digamos, esto es un informe público del Departamento de Estado, ¿no? Después usted empieza un periodo que es muy interesante entre marzo hasta ayer, que es ahí se da yo creo que el momento de negociación política más fuerte, porque se empieza ya a decir, bueno, estamos en la última etapa de si el país va a ser certificado o no, muéstrenos qué tienen para argumentar que ustedes sí están cumpliendo, ¿no? Y empieza, creo que Colombia ya hace la tarea, digamos, en términos diplomáticos, de empezar a empujar anuncios y empezar a empujar medidas para dar señales de que la certificación importa, que la relación importa. Y pues ahí tenemos pues lo que ha pasado en los últimos meses. Quiero además decir una cosa, es una coincidencia, y es que ese proceso de marzo a septiembre coincide con un endurecimiento en Colombia en el marco de el cuestionamiento de la paz total y la llegada del nuevo ministro de Defensa y una línea como más dura, ¿no? Entonces hay una interesante coincidencia entre que yo no creo que todo lo que haya sucedido en términos de política de drogas de marzo a septiembre solamente se deba a la certificación. Aquí, en Colombia, también había un proceso de endurecimiento en donde la lectura era que en medio del desorden y las rupturas de los distintos procesos de diálogo, pues había que usar medidas represivas. ¿No? Y entonces esa es la constante tensión, la labor diplomática de la embajada en Estados Unidos mostrando resultados, las visitas de los funcionarios haciendo presentaciones de PowerPoint para convencer a Estados Unidos que se está haciendo la tarea, que seguimos extraditando, que las toneladas incautadas no habían llegado nunca a un punto tan alto y que en erradicación no lo estamos haciendo bien, pero que estamos dispuestos a hacerlo. Y en realidad, pues si nosotros comparamos los años, acuérdense que desde que comenzó Petro no había, o sea, las hectáreas erradicadas no pasaban de 50. Sí. Este año hablan de 11.000, ¿no? Entonces, sí, es interesante porque se mezcla esta coyuntura de la certificación con la coyuntura en Colombia y las tensiones alrededor de la paz total. Y antes de que Paula intervenga, yo quería mencionar un elemento adicional que me parece que hace parte de eso que está diciendo Juan, y es que en las últimas semanas, días casi, el presidente Petro, también haciendo una crítica de su propia paz total, abrió la puerta a que se volviera a erradicar. No dijo específicamente con glifosato, pero se habló de la erradicación aérea. En las drogas vamos a tener un episodio hablando de glifosato, de sus consecuencias, de sus causas y de cómo es que seguimos repitiendo esta misma discusión. Pero en los últimos días también el presidente, sin que parezca muy claro cómo, porque por la orden de la Corte eso parece improbable en el corto plazo, el presidente dice, no, abramos la puerta a que esto de pronto se pueda hacer. Y mucha gente lo interpretó, Paula, como una especie de guiño. Cuando estuviste en Washington, Paula, hablando de estas cosas y de otras experiencias en otros gobiernos, que algo llamó la atención de qué ha cambiado allá con respecto a cómo nos están mirando o qué dicen los funcionarios colombianos, algo que puedas añadir sobre esa experiencia particular que pues no está muy publicada.
Es una buena pregunta. Yo creo que dentro de los temas a destacar de esa visita a Washington, y antes también de complementar otra cosita que quería decir de lo que dijo Juan ahorita del proceso y de esta división entre marzo, septiembre y octubre, em, yo creo que más allá como de cosas a destacar, daban muchas recomendaciones, nos daban como muchos consejos, muchas recomendaciones como de apuestas o esfuerzos que se podrían hacer para intentar estar en el menos malo de los escenarios, que creeríamos que quedamos en el menos malo de los escenarios finalmente. Y un poco era como todo este discurso relacionado con migración, particularmente un poco teniendo la experiencia y la referencia de lo que pasó con el gobierno Duque, principalmente, y también la elección de los voceros, que yo creo que eso es interesante en términos de que otra vez volvemos al tema de que no es un factor finalmente completamente objetivo en donde los cultivos pueden terminar siendo lo de menos, entonces un poco se pedía que vengan algunas personas un poco más neutrales a conversar con las personas que podrían influir en la decisión, identificaban algunos congresistas estadounidenses que podrían ser claves y que podrían hablarle directamente a Trump para intentar que fuera como menos grave la decisión y las sanciones en caso de aplicarlas. Entonces estos consejos fueron como interesantes en clave de una lectura de finalmente, otra vez, extradiciones, cultivos, incautaciones, puede terminar siendo lo de menos en clave de una conversación que finalmente termina siendo muy política. Juan, ¿quiere añadir algo sobre esto, sobre lo que pasó en Washington los días previos? Yo le voy a compartir una impresión mía desde el punto de vista periodístico, y es que yo tuve la sensación de que Colombia y el gobierno colombiano, a pesar a veces de las declaraciones públicas del presidente, hizo todo lo posible para que esto no ocurriera. Sí, eso creo que importa porque el presidente Petro hizo la tarea en meses recientes de empujar la certificación. O sea, Sí, sin duda. no es un tema que le resultara indiferente, es un tema que fue gestionado y que hubo múltiples visitas y señales, ¿no? Lo que pasa es que la tenía muy difícil. Eh, yo creo que ahí hay una cosa interesante y es que al punto que llegamos, Paula decía que llegamos como al mejor escenario posible. Y aunque se apostó por la no certificación, creo que en el Congreso, incluso los demócratas más, digamos, no más cercanos al gobierno, sino más cercanos a Colombia, decían lo que podemos aspirar es que esta tensión, que no es un secreto con el presidente Petro, no se traduzca en sanciones para Colombia. Sí. Y entonces da un balance interesante porque desde el punto de vista de los demócratas, casi que la meta es, pues salvemos ese pedazo, ¿no? Es decir, no podemos salvar la relación con el presidente Petro, pero sí podemos salvar el apoyo y la relación con Colombia. Y del otro lado, los opositores y republicanos tenían, digamos, como la misma meta en un sentido, digamos, un poco distinto, que era, eh, pues hay que dar un mensaje claro al presidente, pero tenemos que mantener la relación con Colombia. Y yo creo que en las distintas visitas, porque en estos meses habría que sacar una lista de la gente que viajó a Washington a hablar, o la gente que en Washington estaba haciendo lobby por distintas cosas. Y básicamente yo creo que el mensaje era que la lectura y la atención con el presidente no afectara pues a Colombia, ¿no? Como la relación, los fondos. Y eso creo que podemos hablarlo también ahora, porque hay una pregunta que a mí me resulta interesante y es, en realidad en plata blanca, ¿esto qué significa? Sí. O O sea, sea, en ¿cuáles son los términos... escenarios para Colombia? Sí, o sea, en plata blanca al Sí. final, ¿en qué quedamos? Con el presidente, uno, digamos, para decirlo brochamente, el presidente quedó sancionado o señalado, pero con el waiver, con la excepción, pues al final, ¿en qué punto quedamos? Esto para decir entonces que en estos meses yo creo que esas dos visiones confluyeron. Confluyeron en el objetivo de salvar la relación estratégica con Colombia y de hacer lo que se pudiera con la tensión con el presidente Trump y Sí. Petro. ¿En qué quedamos, Paula? Yo aprovecho para eso pregunta, ¿cómo que viene ahora? ¿Qué viene ahora? Pero antes del que viene ahora quiero decir algo que me parece que se une mucho con algo que estaba diciendo Juan y es que me parece interesante la visita a Washington en febrero, que unas personas que trabajaban pues, con congresistas del Partido Demócrata nos decían
a Petro le queda un poco más de un año, pero las relaciones con Colombia son para siempre. Como Colombia is forever. Y eso fue como un mensaje muy importante en clave de los esfuerzos que también estaban haciendo desde el ala demócrata, que estaban impulsando que esta conversación y que pues la certificación no fuera el mayor número de sanciones. Entonces creo que esto se une mucho con lo que decía Juan. Y ahorita que viene, pues bueno, de las tres posibilidades que teníamos, que era certificación, desertificación y pues el waiver, la exención. Y aunque la mayoría efectivamente le apostaba a una desertificación, nos dieron la exención, que por simplificarlo podríamos decir que es el escenario intermedio, como tú lo decías ahorita, Jorge. ¿Y esto qué significa? Pues que Estados Unidos sí dijo que Colombia falló en la lucha contra las drogas, pero que aún así no nos van a aplicar de inmediato todas las sanciones que podrían incluirse en la desertificación. Trump lo anunció así, reconocen que tenemos niveles récord de cocaína, que no se cumplieron las metas establecidas y que eso es seriamente grave, pero al mismo tiempo también dijo que Colombia sigue siendo importante para la seguridad de Estados Unidos y por eso nos dieron esta especie de perdón político / llamado de atención. En la práctica eso quiere decir que la ayuda militar y económica sigue llegando al país, los programas de cooperación se mantienen y no se van a recortar fondos al parecer. La advertencia es que si el gobierno evidentemente no muestra resultados más claros en el próximo examen de esa exención, que como decía Juan, pues empezará el próximo año otra vez a partir del informe público que se publica en marzo, pues ahí sí vendrían sanciones más duras. Entonces, en resumen, no nos fue bien, pero tampoco estamos en el peor escenario y es un llamado de atención con un tiempo para reaccionar, pero atravesado por un panorama electoral que se nos viene para el país próximo. A mí, Jorge, se me antoja que para Trump debe ser raro esta cosa porque, pues finalmente Trump está en una constante negociación, ¿no? Entonces, pues los aranceles usted los impone y los quita, ¿no? Es o sea, es un instrumento que puede jugar de manera más fácil, es más flexible. O por ejemplo, usted quitar visas o restringir entradas, eso lo puede hacer de manera más flexible. Pero este instrumento no es como en los tiempos de la negociación constante, sino como esto tiene todo un proceso burocrático de año a año. No, pues en realidad la negociación se termina dando entre marzo y septiembre, lo que se alcance ahí, ¿no? Y ahora entonces es interesante porque el informe dice que dependiendo de lo que haga Colombia, la decisión puede ser cambiada, la decisión de la desertificación. ¿Para bien o para mal? No se aclara cómo sería eso, si están hablando del mecanismo regular y pues eso ya es algo normal que sucedería el próximo año, volver a valorar, no, pero sí me parece que este es un mecanismo que sirve para ejercer presión política, pero que no tiene la flexibilidad que tienen otros mecanismos como aranceles. Un caso a mí me parece muy interesante es México. México no entra ni siquiera en la discusión sobre certificación, lo cual muestra otra vez la dimensión política de esto. Y fíjese que la presión por el tema de fentanilo pues viene más por los aranceles y por la negociación comercial que por el instrumento hecho para eso. No sé si es muy inocente de mi parte preguntar si una crítica que hacen no solamente el presidente Petro, sino muchos otros políticos en Colombia a lo largo de los años, si el problema de la demanda también se atiende con la certificación o si en efecto el problema es solamente nuestro. La certificación es para afuera. Sí, o sea, eso no. La respuesta sencilla es esa. No. Sí, es no. Ahora, claro, en estas discusiones siempre estamos en esta tensión, ¿no? Que es como, bueno, pues, si yo estoy haciendo mal la tarea, si usted dice que yo estoy haciendo mal la tarea, usted que también la está haciendo. Ahora, yo creo que de todas formas, esa conversación ha cambiado un poco de tono en términos de que buena parte de la cocaína que se produce en Sudamérica ahora va para Europa y que la conversación no solamente es con Estados Unidos, primero, y segundo, que el rollo con el tema de drogas en Estados Unidos está más relacionado con el fentanilo que con la cocaína, ¿no? Entonces, por eso a mí me resulta difícil comparar lo que pasa ahora con lo que pasaba, no sé, por ejemplo, en el gobierno Samper.
Sí. Quiero hacer una pregunta, no de cierre, pero sí para que empecemos a concluir a los dos. Paula, esto que acaba de pasar, ¿quiere decir que vamos a volver a tratar de ensayar dentro de Colombia los métodos que ya antes han demostrado ser limitados? Volver a la erradicación forzosa, volver si es el glifosato, ese químico u otros parecidos, volver a las cosas que se han hecho repetidamente y que tampoco parecen haber funcionado. ¿Es eso lo que Estados Unidos quiere? ¿Que volvamos a hacer la misma fórmula de antes? Yo creo que posiblemente es lo que quieren, pero verdaderamente esa es la pregunta del millón, es si finalmente eso va a ser lo que va a pasar y lo que va a terminar como ejecutando el gobierno actual, porque con la extensión se abren varios escenarios interesantes para Colombia, en clave sobre todo de la política nacional. Yo creo, y lo dividiría rápidamente en dos puntos. En lo nacional, yo creo que evidentemente hay una presión para mostrar resultados claros en la lucha contra las drogas, y el gobierno ahí tendrá que coordinar con la policía, las Fuerzas Armadas para acelerar acciones visibles, sobre todo en clave de este eje de asfixia de la política nacional de drogas. Pero también se abre este debate sobre la estrategia, que es la pregunta que tú nos haces, si se vuelve a la mano dura, la erradicación, o se van a buscar soluciones más estructurales pensando en apoyo a comunidades campesinas, desarrollo rural, reducción de la demanda. Además, aunque la ayuda de Estados Unidos se mantiene por ahora, la imagen internacional también puede efectivamente afectar la inversión y la confianza en el país si no hay mejoras. Y por el otro lado, en la dimensión internacional, la exención mantiene la cooperación militar y la asistencia de política de drogas, pero bajo vigilancia. Entonces, si no hay cambio, esto también puede caerse. También tensiona la relación con Estados Unidos y al mismo tiempo podríamos ver el lado amable o, no sé, como esperanzador de esta situación, y es que abre posibilidades de buscar alianzas en, no sé, la Unión Europea, organismos multilaterales y otros países de la región. Entonces esperemos que otros países de América Latina también estén mirando atentamente a lo que está pasando, y esto pueda empujar a debates sobre cómo abordar la política de drogas desde una mirada diferente y que no tengamos que volver a retomar las estrategias que han fallado durante décadas. Y Juan, ¿cómo lo ve en esto de la política de drogas? Que en definitiva, pues, parece que es lo que ellos esperan que hagamos, o por lo menos que se proponga algo, porque entiendo que Colombia tiene que pasar una especie como de tarea con una serie de, no sé si de promesas, pero sí de compromisos de cosas que tienen que pasar de aquí en adelante para que revisen la desertificación y para que el waiver, pues, sirva para algo. Pues saben que en estos últimos meses, en realidad yo veo que el tema, o sea, las movidas que se empezaron a hacer en medio de la prueba de la certificación, se empezaron a cruzar con los distintos procesos de la paz total y eso está bastante amarrado. Me explico. En el proceso de negociación con los grupos, digamos, el presidente Petro tiene esta lectura que parte de lo que sucede en las regiones tiene que ver con las economías ilegales, ¿no? Y el narcotráfico como el combustible, las condiciones estructurales, y que hay que hacer cambios en eso, ¿no? O sea, yo no creo que haya una suerte de discurso de tolerancia. De hecho, pues ha llamado a grupos traquetos, a otros narcos, ¿no? Esas denominaciones han aparecido. Pero operativamente lo que ocurrió es que en distintas regiones del país se trazó como meta bajar los cultivos. En Catatumbo, en Putumayo, en Nariño, con distintos grupos. Y la negociación va así. La negociación es, se reducen los cultivos con acuerdos con las comunidades, con unas metas de erradicación, y los grupos, las órdenes de extradición de los comandantes de esos grupos están sujetas en parte a que respalden esos procesos, ¿no? Si no respaldan los procesos de erradicación y de tránsito a la economía ilegal, esas órdenes de extradición podrían ser. ¿Eso va a cambiar ahora que no tenemos en la nuca el proceso de certificación? Yo tengo mis dudas. Es decir, se han creado como unas dinámicas. El ministro de Defensa, con la misión que llegó, va a cambiar ahora que no tenemos, o sea, que estamos desertificados con el waiver. Y cuál será, de todas formas, la postura que adopte el presidente Petro, si radicalizará su discurso y posición en el tema de drogas, o si mantendrá, digamos, como esta apertura discursiva, pero en los hechos, como usted dice, las fórmulas conocidas, ¿no? Entonces,
entramos en un periodo muy interesante porque además estamos en elecciones, o sea, pues ya esto se calentó, vamos a estar Claro, en ya hay elecciones claro. y esto va a quedar, digamos, como un señalamiento constante, por un lado, de que nos desertificaron por Petro, por el presidente Petro, y por el otro lado, el tema como más del nacionalismo y porque, pues ayer el presidente lo dijo, tenemos que defender la soberanía, buscar otras alternativas, ya basta de que Estados Unidos esté metiéndose en estos asuntos. Así que va a empezar un juego muy interesante que yo no sé finalmente en qué va a Sí, terminar. sobre eso que no es el propósito de este episodio del podcast, pero quería simplemente mencionar que he hablado en las últimas horas con un par de fuentes militares, digamos de alto rango, algunos que ya están retirados hace relativamente poco, otros que siguen activos, y todos coinciden en que eso de decir que Colombia puede hacer sus propias armas o dejar de depender de Estados Unidos en cuestiones estratégicas, operativas, de armamento, pues es casi que ilusorio, por lo menos en el corto o mediano plazo. Eso no parece una cosa que se pueda hacer en Colombia. Sí. Y finalmente quería preguntarles algo a los dos que yo sé que no tienen una bola de cristal, pero sé que alguna información pueden tener. La perspectiva de cómo sigue la producción de cocaína y las hectáreas sembradas en Colombia para el 2024, que son cifras que entiendo que todavía no conocemos, Paula y Juan, parecen peor que, o sea, estamos incluso peor que el 2023. No, yo vamos a tener ahora un momento de estabilidad. No, o sea, yo creo que la noticia no va a ser un nuevo aumento, va a ser, si hay un aumento, es un aumento muy Muy pequeño. bajo. Sí. Claro, y eso tiene que ver también con la manera como estamos contando las cosas, porque acordémonos que estamos obsesionados con contar hectáreas, pero es que esas hectáreas producen más ahora. Claro, son más Entonces, productivas, sí. son más productivas, entonces tampoco tiene, o sea, podemos en la fotografía tener el mismo número de hectáreas. La pregunta es, ¿y La cuánto estamos producción. produciendo? Y Ajá. hay un dato muy interesante, Paula y Jorge, y es que antes Estados Unidos tenía su propio sistema de medición. Ese sistema de medición, creo que hace 2, 3 años dejó de operar. Estados Unidos ahora pues sigue las cuentas de la policía y lo que haga Naciones Unidas en sus reportes En SimSi. periódicos, ¿no? O anuales. Entonces, y eso además, póngale otra complejidad o otro tema, y es que esas cifras se van a conocer ¿cuándo? ¿No? O sea, en este momento la cifra debería estar por salir. Sí. O sea, la cifra debe estar La de todavía 2024. reservada. La de 2024 Claro, no ha siempre salido. septiembre, ¿no? Más o menos. Claro, y Sí. pues uno podría deducir que no es una baja, porque si no la habrían sacado para mostrar que están dando resultados. Pero por lo que yo entiendo, tampoco es una subida, o sea, no es una cosa que es más de estabilidad. Bien. Pues Paula. confiemos en la bola de cristal de Juan. Sí, total. Total. Ahora, Jorge, hay una cosa que yo no quiero dejar pasar y es que los montos que Estados Unidos da a Colombia en este momento son los más bajos de la historia antes Sí. de la certificación. ¿Usted tiene cifras, más o menos? Pues más o menos en la época del Plan Colombia, básicamente estábamos en un rango de 500-800 millones de dólares. En la época de Paz Colombia, que acuérdese que fue como la propuesta que se hizo con Santos, en medio del proceso de paz, eso baja como unos 400 millones de dólares y ahorita estaríamos en los 200 millones de dólares. ¿No? Es decir, que nosotros estamos recibiendo como una tercera parte de lo que se recibía en Plan Colombia. Y a eso súmele que USAID, los fondos de cooperación en temas de desarrollo para Colombia, esos fondos ya fueron cortados a finales y principios de año, perdón. Entonces, en realidad estamos en un punto muy bajo de la ayuda, lo que no quiere decir que sea irrelevante en medio de la escasez y las afugias fiscales que tenemos en Colombia, pero esto comparativamente es mucho menor que cualquier otro momento desde el Plan Colombia. Bien, eso me parece que sí, como elemento de juicio de lo que está pasando es muy importante. Quiero que empecemos a cerrar, Paula, alguna reflexión final de lo que viene aquí o de las oportunidades que se están abriendo pues en este contexto de lo que ya nos está pasando con esta desertificación
al gobierno, parecería, y una certificación condicionada al país. Yo creo que a pesar de la incertidumbre y también de estos guiños un poco confusos que nos da el presidente Petro, yo en lo personal jamás me imaginé a Petro hablando de retomar fumigaciones aéreas en algún punto sin mencionar directamente glifosato, pero más allá de eso y desde una mirada un poco esperanzadora, yo quisiera creer que esto va a ser una oportunidad para que haya una conversación más allá del número de hectáreas y que, como decía antes, los países de Latinoamérica y otros aliados en el cambio de enfoque se permitan de forma colectiva plantear una conversación diferente. Claro, en el caso de Colombia tenemos el panorama electoral de por medio y bueno, eso nos da para toda una conversación en el marco de políticas de drogas y campañas electorales, pero quisiera pensarlo desde la oportunidad. Y Juan, finalmente. Pues yo creo que, bueno, viene el periodo electoral y pues tendríamos que preguntarnos si el siguiente presidente va a estar año a año otra vez en el pulso de la certificación y si esa va a ser, digamos, un poco la guía para tomar decisiones o si en realidad desde el principio vamos a tener un plan que no esté al vaivén de lo que señale un poco la presión exterior, ¿no? No sabemos, yo creo que estamos en este momento. Hay una combinación muy fregada y es que si ustedes, o sea, si ustedes revisan lo que las personas opinaban que iba a ser Trump, daban su opinión y al final decían, pero es impredecible, Sí, sí, sí. ¿no? Y en Colombia, si ustedes preguntan a los analistas qué es lo que va a hacer Petro, pues les va a decir, yo creo que va a hacer esto y lo otro, pero el es tipo es impredecible. impredecible. Entonces estamos, o sea, dos líderes impredecibles con una combinación que por eso yo digo, en medio de todo, pues la desertificación con el waiver al final era como el escenario, el mejor escenario posible sin decir que sea positivo, ¿no? Entonces, esa combinación me parece que puede llevarnos hasta posiciones en donde Petro finalmente patee la mesa y diga, y entonces, ¿por qué no abrimos el debate de hacer algo con la cocaína o con otras, digamos, otra alternativa? O que en medio de lo que ya viene con la paz total y este endurecimiento y en medio de la campaña electoral, pues muestre que también hay mano dura, o sea, que también hay preocupación por los cultivos y que eso es una meta común, ¿no? Para que la derecha o la posición contraria no se aproveche, digamos, de ese flanco. Entonces, difícil la respuesta, pero bueno, nos pusieron a hablar esto otra vez, a repasar la política de drogas en los últimos años y a preguntarnos por qué seguimos haciendo lo mismo. Sí, yo creo que tendremos que seguir hablando del tema. Evidentemente, en este primer episodio de En las drogas hemos hablado de los efectos de esta certificación parcial o de certificación y vamos cada 15 días a ir publicando episodios para seguir hablando de este asunto de las drogas, de sus problemas, de los retos que tiene Colombia y de cómo nos está afectando a todos. Gracias Juan y Paula por acompañarnos. Que estén bien. Un abrazo, que estén bien. Chao, chao. Chao, no olviden seguirnos en las redes sociales de Elementa. En Instagram estamos como @elementa_DDHH y en X como @elementa_DDHH. Recuerden que también pueden oírnos en Spotify, en Apple Podcast o en la plataforma que prefieran y ver este episodio en nuestro canal de YouTube, Elementa DDHH. Chao, que estén bien. Este episodio fue posible gracias a las voces y la conducción de Jorge Espinosa, Juan Carlos Garzón y Paula Aguirre, la producción de Paula Barrero, la edición de audio y video de Estudios Stereotape y Dawa Producciones y por supuesto al apoyo de Elementa Derechos Humanos. Un agradecimiento muy especial también a nuestros invitados, quienes con su conocimiento y experiencia nos ayudaron a comprender mejor la situación de las drogas en el país. Sin su voz y sus aportes no sería posible informar y contar estas realidades. Gracias también a ustedes, nuestros oyentes, por acompañarnos en este episodio. Nos escuchamos en el próximo. Chao.